Buenos días, ingeniero Patricio Rodríguez. Mi nombre es Cristel Piloso, de primero de bachillerato del Colegio Demetrio Hilera Malta. El día de hoy voy a hablar acerca de la Guerra de los 30 años de la materia de Historia. ¿Qué fue la Guerra de los 30 años? Fue una guerra librada en la Europa Central, principalmente Alemania, entre los años 1618 y 1648, en la que intervino la mayoría de las grandes potencias europeas de la época. Esta guerra marcará el futuro del conjunto de Europa en los siglos posteriores. La larga serie de conflictos que forman la guerra puede dividirse en 4 etapas diferenciadas: la revuelta bohemia, la intervención danesa, la intervención sueca y la intervención francesa. El origen de la guerra fue a mediados del siglo XVI. La frágil paz de Habsburgo había confirmado el resultado de la primera dieta de Spira y en realidad había hecho acrecentar con el tiempo los odios entre católicos y luteranos. En dicha paz se había establecido 4 temas. Los países que intervinieron del lado de los protestantes fueron Alemania, Holanda, Dinamarca y Suecia, y del lado de los católicos, Francia, Alemania, Bélgica. Además, ¿cómo olvidar las causas y las consecuencias? Las causas de la Guerra de los 30 años: detonante, enfrentamiento en torno a la libertad religiosa, protestantes, católicos. 2. Intereses políticos que por parte de 2 grandes potencias europeas, Suecia y Francia, querían expandir su influencia hacia el centro del continente. 3. Mantener la hegemonía en Europa, Francia, España. Y también tenemos las consecuencias. No solo hubieron consecuencias diplomáticas, sino que también consecuencias políticas, consecuencias económicas y consecuencias religiosas. A continuación veremos un poco de cada una de las etapas de la Guerra de los 30 años. La revuelta de Bohemia, 1618-1625. La elección del católico Fernando II como emperador había puesto a la nobleza de Bohemia de mayoría protestante en una situación prácticamente de rebelión. Además, dado que la dignidad de rey de Bohemia se confería por elección, los bohemios eligieron como su líder a Federico V del Platinado, sucesor de Federico IV, que había creado la Liga de la Unión Evangélica. Cuando Fernando II envió a 2 consejeros católicos, Martínez y Slábata, y sus representantes al castillo de Hrdčany en Praga en mayo de 1618 para preparar el camino a su llegada, los calvinistas de Bohemia los secuestraron y los arrojaron por una ventana del palacio. Pero ¿cómo olvidar que también hubo una intervención danesa, 1625-1629? El periodo danés comenzó cuando el rey Cristian IV de Dinamarca, 1577-1648, un luterano convencido, temiendo que la soberanía de Dinamarca como nación protestante fuese amenazada, ayudó a los alemanes encabezando un ejército contra el Sacro Imperio. La intervención sueca, 1630-1635. Algunas personas en la corte de Fernando II creían que Wallenstein deseaba controlar a los príncipes alemanes y restaurar el poder del emperador en Alemania bajo su autoridad. Fernando II destituyó a Wallenstein en 1630. Más tarde lo volvería a llamar después de que los suecos, al mando del rey Gustavo II Adolfo, atacasen al imperio y vencieran en unas cuantas batallas significativas. La entrada de esta nación a la guerra conduciría al imperio a una situación defensiva. Existe también la intervención francesa, en 1636-1648. Francia, aunque era un país católico, rivalizaba con el Sacro Imperio Romano Germánico y España, y ahora entró en la guerra en el bando protestante. El cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII, pensó que los Habsburgos todavía eran demasiado poderosos, ya que mantenían en su poder varios territorios en la frontera este de Francia y tenían influencia en las Provincias Unidas. Y como habíamos comentado anteriormente, la paz de Westfalia. La historiografía ha señalado a la paz de Westfalia como la paz en la que se creó en el primer sistema internacional.
Se abogó por la secularización de política, acabando así con las guerras de religión y edificando el primer paso hacia la destrucción de la sociedad corporativa en beneficio del ideario individualista esbozado en el Leviatán Oves, donde las personas ceden libremente su capacidad de actuar violentamente, así como su voluntad en beneficio del príncipe, quien pasa a centralizar la violencia a absolutismo. Y aquí hemos terminado lo que es la guerra de los 30 años, donde hemos aprendido un poco de cada una de sus etapas y de qué trató esta guerra, y además la paz de Westfalia. Muchas gracias, espero les haya gustado. Bendiciones.